Hola, soy Daniel, dale a la campana para suscribirte. Harry Potter ha marcado a más de una generación. Muchos hemos crecido con los libros, otros tantos con las películas y otros con el pack completo. Es por eso por lo que algunas personas, especialmente los más jóvenes, han elevado la saga de Harry Potter al máximo exponente. Muchos de ellos incluso se tatúan símbolos, frases o personajes de ese mundo mágico. Es por eso por lo que a continuación vamos a repasar los tatuajes más frikis de Harry Potter que llevan los fans. ¿Estás pensando en hacerte uno? Pues coge ideas y elabora un diseño único y original. Piensa que un tatuaje es para toda la vida, así que mejor que sea único y que te encante, que quitarlo no solo es doloroso, también es caro. Los tatuajes más frikis de Harry Potter. ¿Quién no recuerda lo mucho que le costó a Harry Potter conseguir realizar el Expecto Patronum? Hablamos del hechizo que consigue que los dementores, esas criaturas que te dejan frío como el hielo por absorber todos los buenos recuerdos, se alejen. El caso es que uno de los mayores miedos de nuestro aprendiz de mago son los dementores, por lo que le resultaba imposible realizar este conjuro sin desmayarse, o eso es lo que creía, ya que finalmente lo consiguió. ¿Cuál era la forma de su Patronus? Un ciervo, que es la forma animaga de su padre, James Potter. Peter Pettigrew, Remus Lupin, James Potter y Sirius Black. Los 4 amigos inseparables decidieron hacer su examen para poder convertirse en animagos y así poder estar junto a su amigo Remus Lupin, el hombre que se convertía en lobo. Fue un gesto precioso y es por eso por lo que esta persona ha decidido tatuarse los nudillos a estos 4 amigos. Es cierto que las cosas se complicaron por Peter Pettigrew, pero aún así, la amistad que unió a estos 4 chicos fue tan grande que nos emocionó a todos. Peter era la rata, Remus el lobo, James el ciervo y Sirius el padrino de Harry Potter, el perro. ¿Quién no conoce la cicatriz de Harry Potter? Se ha convertido en un símbolo mundial y aunque no conozcas la historia de forma personal, seguro que en alguna que otra ocasión te has encontrado con la imagen del rayo que se aloja en la frente del niño que sobrevivió. La cuestión es que este chico ha decidido parecerse un poco más a Harry y ha optado por tatuarse la cicatriz en la frente. Es cierto que es una decisión muy arriesgada, ya que hay que meditar mucho el hecho de tatuarse la cara, pero si a él le gusta, a nosotros nos parece bien. Juzga tú si se parece a la original o al tatuador se le ha ido la mano. Una de las cosas que tenían en común los mortífagos, además de ser malvados, es que todos tenían la señal de Voldemort grabada en el antebrazo. Este tatuaje servía para llamar a todos los mortífagos y que se presentaran en el lugar en el que no debe ser nombrado estaba. Obviamente también servía para identificarse. Esta es la señal que aparecía cada vez que se cometía un asesinato o cada vez que ocurría algo relacionado con el Señor Tenebroso. Todo el cielo se iluminaba y solo se dejaba ver ese dibujo de una serpiente gigante y aterradora. ¿Qué te parece este tatuaje? Los tatuajes minimalistas se han puesto de moda hoy en día, ya que permitir acumular varios en nuestro cuerpo sin necesidad de parecer un lienzo recién pintado son simples, sencillos, elegantes y muy bonitos, como es el caso de la Snitch dorada en versión minimalista en forma de anillo. Ese es el objeto volador que Harry Potter tenía que atrapar en los partidos de Quidditch, como buen buscador que era. La Snitch es muy escurridiza y muy rápida, de ahí que no todos pudieran ser buscadores de los equipos. Harry, por su parte, era muy bueno jugando al Quidditch, el deporte internacional de los magos, y estamos seguros de que se podría haber dedicado a ello sin mayor problema. Este tatuaje nos ha parecido muy original, ya que engloba todos los elementos de la saga de Harry Potter. En primer lugar tenemos una varita, que es la que sostiene a todo lo demás. Las gafas con la cicatriz, el calcetín de Dobby, el elfo mágico, la Snitch dorada, el sombrero seleccionador, el símbolo de las reliquias de la muerte y el andén en el que se coge el tren rumbo a Hogwarts, el colegio de magia y hechicería. Sin duda es un tatuaje único, solo para los auténticos fans de la saga de Harry Potter. Y es que ¿quién va a saber qué significan todos los símbolos que aparecen en el tatuaje si no ha visto con anterioridad las películas o se ha leído los libros? Es ideal para los frikis de Harry Potter.
Es cierto que en esta ocasión el tatuaje no es lo más original, pero sí sorprende la técnica usada para plasmarlo en la piel, esa combinación de colores que simula acuarela. Las gafas de Harry y la cicatriz es un dibujo que está ya bastante visto, pero ¿lo habías visto antes con acuarelas? Porque nosotros no. Es precioso. A la hora de elegir los colores de un tatuaje, piensa en aquellos que van a resistir mejor el paso del tiempo. Aunque siempre puedes ir a que te lo repasen y que tu dibujo luzca como el primer día. En los últimos años hemos visto cómo se hacían tatuajes skyline de todas las ciudades, así que ¿por qué no hacerse uno con la silueta de Hogwarts, el colegio de Harry Potter? Sin duda es una idea bastante original y muy poco vista, para auténticos frikis. Además hay que tener en cuenta que este diseño no revela al 100% de qué se trata, por lo que si tú no lo dices nadie sabrá qué es lo que llevas tatuado. ¿No es genial? Mantener el misterio de los tatuajes es algo recomendable, especialmente si te lo haces para ti y solo quieres entenderlo tú. Además, cuando alguien lo reconozca a primera vista, sabrás que estás ante un verdadero fan de la saga creada por J.K. Rowling y ya tendrás un tema de conversación. ¿Quién no querría tener siempre a mano una poción Felicis? Con esta poción tendrás toda la suerte del mundo, al menos en lo que dura el efecto, por lo que conseguirás ser feliz para siempre. Ahora bien, ¿merece la pena? Nosotros no lo sabemos. El tatuaje de la posición es bastante original, ya que no es lo más común. Además, el hecho de que le haya puesto los colores, el lazo y el nombre, hace que sea un dibujo único y especial. ¿Te gusta? Pues toma nota. La historia de los tres hermanos es imprescindible para entender toda la historia de Harry Potter. Es cierto que no es algo que se cuente desde el principio, sino más bien al final, y es por eso por lo que este tatuaje solo es apto para los verdaderos fanáticos de la saga de Harry Potter. Solo ellos conocen la historia. ¿Eres tú uno de ellos? Estos son algunos de los tatuajes más originales de la saga de Harry Potter. ¿Te quedas con alguno? A nosotros nos han encantado todos, aunque, claro está, si quieres tener alguno deberás buscar tu diseño original. Y si lo que quieres es un Harry Potter en tu vida, o al menos en tu piel, aquí van más ideas.